Una academia musical. Buenas tardes. No, es que no están las cámaras, entonces se ven. Buenas tardes. ¿Cómo está, Victoria? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Vale, vamos a dar un par de minutos para que se conecten. No, este es el 4. El lunes es el de lunes. Ujú. Bueno, ahí veo a Sebastián también, que está tratando de conectarse. Ujú. Vamos a dar un par de minutos para que se conecten unos y las demás. ¿Cómo han estado estos días? Cuéntenme un poquito. Todo bien, gracias a Dios. Ahí leyendo la información que nos manda. Ah, bueno, qué dicha. Les cuento también que las clases están en mediación. Hemos subido la mayoría de videos y vamos a seguir tratando de hacerlo para que ustedes, si no, por A porque no se pueden conectar a la clase, como hoy, que hay un par de personas que no se podían conectar porque tienen problemas con internet, pues tengan acceso a la clase también vía mediación virtual. Y bueno, recordarles también que es importante que activen las cámaras em, para tener un contacto y una clase más humana, más humanizada. Más bien vale que no fue ayer la clase, porque con esa tormenta que se vino, se fue el internet y todo. Gracias, Sebastián. Sí, claro, no, nosotros sí estábamos en clase ayer, ¿verdad? Con esa tormenta. Y sí, hubo un montón de gente también que me decía, ay, profe, es que está cayendo mucha rayería y todo. Entonces, no, pero cuando en esos casos les pase, nada más me pasa un mensaje al WhatsApp, ¿verdad? Para saber. Y, y ahí pues, los anotamos de que ya y que eso les está pasando donde están. Pero hoy está mejor la tarde, esperemos que no se nos venga esa tormenta tan terrible. Bueno, ya pasaron 3 minutos, así que vamos a dar inicio a la clase y al final nos vemos para eh, pasar lista. ¿Cuál es el paso? Buenas tardes. ¿Escuchan bien? Buenas tardes, sí, señor. Bueno, ¿Sí se escucha? bueno, uno de los temas en los que yo pongo más énfasis de más desarrollo en este curso, en este primer curso que les piden a ustedes, es el de las personalidades psicopáticas, como se llamaron en la psiquiatría clásica, y que en los últimos años se prefiere, los tratados modernos de psiquiatría ya prefieren eludir, no, no utilizar la palabra psicopatía, personalidad psicopática, y aunque no explican por qué, yo me imagino que es por la carga negativa
muy peyorativa, digámoslo así, o peyorativa, que ha llegado a tener la palabra psicópata o psicopatía. O sea, la gente sobre todo que no tiene información ni tiene por qué tenerla de la psiquiatría. Cuando se habla de que hay un psicópata, pues se piensa que es un monstruo que viola y asesina menores de edad y que es un caso muy especial de la psiquiatría que ocupa desde luego un sector específico. Son personalidades monstruosas realmente. Muchas de ellas en Estados Unidos se han detectado como con un cierto retraso mental, o sea, oligofrenia. Son reincidentes, son incorregibles, pero esta, yo creo que uno de los factores que hacen este tema muy importante en la actualidad, yo diría que en cualquier época, de las personalidades anómalas, como se prefiere hace bastantes años ya, decir, o trastornos de personalidad también. En el índice pueden encontrar ustedes cualquiera de estas expresiones y en cambio la denominación de psicopatía no aparece por esa razón que les estoy diciendo. Y es que estas anomalías de la personalidad arrancan de las maneras de ser más o menos normales y corrientes, pero desde ahí se van alzando en diferentes grados de, de intensidad, de importancia, de síntomas, pues cada vez más serios. Hay algo que quiero que ustedes anoten y lo tengan presente, entre otras cosas, hoy que quiero hacer pues un repaso esencial, antes si hubiera tiempo y si no el próximo día, de hablarles concretamente de alguno de los tipos de personalidad, porque la clasificación es enorme. Es, eh, aparte de esto, de la denominación, que tengan siempre muy presente que anomalía de personalidad no significa enfermedad mental propiamente dicha. Esto se ha discutido. La persona que tiene una cierta rareza en su personalidad cuenta con todas sus facultades mentales en funcionamiento correcto. Y entonces ahí es donde ustedes los invito a que reflexionen sobre cuál es el problema. Porque si todas las facultades mentales les funcionan adecuadamente, ¿por qué estas personas a veces, incluso según el caso o los casos, el grado de anomalía terminan en la cárcel, como el caso de la personalidad antisocial? El paradero de una personalidad antisocial, natural, directo, es la cárcel, por la comisión de un delito generalmente grave. Bueno, tiene que ser grave para que merezca como punición el encarcelamiento. El problema, yo diría que vamos a ver qué opinan ustedes. Alguno de ustedes que tenga disposición para hablar en un momento, les solicito siempre el criterio a ustedes. El misterio en general, que no deja de ser extraño, es que con un funcionamiento de las facultades mentales correcto, la personalidad como si estuviera desconectada de, de las facultades mentales, cosa que sería absurda, tiene una proyección social, interpersonal e incluso individualmente anómala. O sea,
psicopatía o la anomalía de personalidad se manifiesta como fundamentalmente como proyección social. O sea, el anómalo de personalidad en su familia, y esto desde la niñez, en su familia, en el barrio, con sus amigos, y en sociedad, por supuesto, ya de adulto, tiene conductas raras o incluso conductas francamente inaceptables, faltas graves o delitos, y empieza en la niñez. Ya desde la niñez, el futuro, bueno, no futuro, porque ya tiene una anomalía en la estructura de la personalidad de ese niño, rebelde, por ejemplo, indisciplinado, que tal vez es muy inteligente, pero que no cumple con las tareas o sencillamente como el caso el hijo de una española que me contaron en la escuela, que de vez en cuando, hasta que tuvo que la maestra llamar posiblemente la tuvo que llamar varias veces a la madre del niño, le decía, niño, profesora o maestra, a media mañana, estoy muy aburrido, ya me voy. Y no era una broma ni era una manera de decir, sino que se iba, como si él tuviera autoridad para hacer eso. Y es que no es lo mismo pedir permiso para ir al baño, alguna cosa, que el niño lo haga, a irse sencillamente y decirle, ya me voy porque estoy muy aburrido. O ya el caso de un adulto que ya había faltado al trabajo 2 veces y a la tercera ya el gerente tuvo que llamarlo a la dirección y decirle a usted que mire qué le pasa, esta es la tercera vez que ha faltado, que fue lo que le pasó. Y que le dijo, pues mire, ya yo estaba listo, ya me monto en la motocicleta para venir al trabajo, le di una patada al pedal, no arrancó y entonces me volví a acostar. Les pongo ese ejemplo como una justificación típica de un psicópata, porque entre las características que tienen estas personas está la conducta anómala justificada con razones absurdas o que no tienen nada que ver con su voluntad, con su conciencia, con su responsabilidad. O sea, una de las características de los anómalos de personalidad es esta de la irresponsabilidad. Y hay uno de los grandes psiquiatras alemanes, porque la mayor parte de los grandes psiquiatras que han existido han sido alemanes. Hay que reconocerles a los alemanes cuando ustedes más adelante tengan que hacer una tesis de licenciatura o doctorado o una maestría, eh, tengan que manejar bibliografía, porque para hacer una tesis definitivamente hay que manejar bibliografía, comprobarán la enorme cantidad sobre el tema que sea de nombres alemanes que ya están consolidados como una bibliografía clásica. No es como para hacerle caso a la tesis absurda de Hitler, ¿verdad? Ya que estoy mencionando a los alemanes, que pensaba que el pueblo alemán era superior a todas las demás razas y todo esto, y la discriminación, todas esas cosas que antropológicamente son absurdas, sabemos, y una gran ignorancia de Hitler y de la época que a él le tocó vivir. Además, pues era un político que le interesaban esos temas y además no estaba preparado. O sea, antropológicamente eso es totalmente equivocado de la raza pura, del racismo, en ese sentido, porque las razas superiores son siempre mezcla
de varias razas. En la América Latina nosotros tenemos una gran reserva genética y por eso en muchos aspectos, hasta ahora, claro que América Latina tiene que evolucionar mucho, pero ya en algunos campos la América Latina ha demostrado su gran originalidad. Y ya Kretschmer, uno de los grandes psiquiatras, alemán por supuesto, Ernst Kretschmer, decía que, vean qué definición más terrible daba del psicópata, o sea, del anómalo de personalidad. Decía, es el individuo que nace para sufrir y hacer sufrir a quienes tiene cerca. Sebastián, ¿qué piensa usted de esta definición? Bueno, es una definición muy clara, muy esencial, pero ¿verdad que es terrible, espeluznante? Yo no estoy de acuerdo. O sea, como había dicho usted, que hay varios tipos de personalidades anómalas, hasta algunas que permiten llevar cierta compatibilidad con la vida Ah, diaria. sí, sí, Entonces, sí, claro. claramente es una tontera lo que dijo ese señor. Bueno, en realidad no lo defiendo en este sentido, porque yo estoy de acuerdo contigo en que no se puede generalizar así porque hay simples rarezas, y ya lo he dicho, compatibles totalmente o que encajan perfectamente en la conducta normal de un individuo en la sociedad en que está, de simples rarezas, de personas que, y tal vez en ese sentido todos somos raros, todos tenemos alguna característica un poquito marcada, pero eh, a lo Profesor, que se le puede defender a, el autor a que me refiero un momentito, ya voy. Es, no es Kretschmer, sino el autor de una de las grandes clasificaciones que ha habido en 12 o 13 formas de psicopatías, de Kurt Schneider. Kurt, con K, Kurt. Schneider se escribe con SH. Schneider, EI es un diptongo que en alemán suena AI. Schneider, que significa sastre, si a alguien le interesa. Bueno, Kurt Schneider daba esa definición respecto a los propiamente psicópatas, no los simplemente raros, porque tal vez era, y me lo imagino, el mismo Kurt Schneider debe haber sido bastante raro. De los psiquiatras siempre se ha dicho, la gente ha dicho no que sean raros, sino que sean locos. Claro que es un prejuicio que tiene la gente. El gran presidente nuestro, expresidente don Abel Pacheco, como había sido psiquiatra y extraordinario psiquiatra aquí en Costa Rica, decían que la propaganda en contra de él, la oposición, Calderón, que no quería que quedara don Abel y ya luego supimos por qué, por la corrupción que le hubiera tapado el otro candidato, era el que andaba diciendo que don Abel tenía problemas mentales. Bueno, la gente se imagina siempre que los psiquiatras no solo son raros, sino locos. Y este concepto de locura también es sumamente arbitrario, porque tal vez ustedes en el colegio tuvieron la experiencia de que algún compañero o compañera era un poco rarillo o rarilla y que los compañeros cuando planeaban un paseo, una fiesta, decían, no invitemos a aquel loco o aquella loca, porque tal vez pues, eran personas, por ejemplo, que muy pedantes hasta entre compañeros de estudio, presumidos, o que siempre tienen un estilo de comportamiento como si se sintieran superiores a los demás. O hay un caso que tal vez ustedes han conocido, algún ejemplo, que yo diría que pues, es una anomalía de personalidad. Personas discutidoras sistemáticamente,
que tienen el hábito de hablar, para conversar, no hace falta más que criterio y libertad, dar libertad al interlocutor para poder saber que él sepa o ella lo que pensamos nosotros de lo que estamos hablando y nosotros veamos cuál es el criterio de la otra persona. O sea, intercambio, no es lo mismo intercambiar opiniones que discutir. Y también se puede discutir, pero en buena lid, buena manera. No queriendo dejar callado o callada al otro, o ganar como si fuera una partida de ping-pong, cualquier otro deporte. O sea, en una actitud competitiva, tratándose de amigos, de compañeros, en que pues uno más bien yo creo que puede siempre enriquecer sus conocimientos preguntándole a otra persona qué opinas de esto, pero no para después contradecirlo. Se puede estar en desacuerdo y en muchos momentos estamos en desacuerdo, pero que sistemáticamente una persona se oponga a todo lo que decimos nosotros es una anomalía, yo diría que en las relaciones interpersonales muy seria porque se nota que a la persona no le interesa mejorar su criterio, aprender algo. Lo único que le interesa es contradecir. Y hay casos patéticos, diría yo, en que a una persona tal vez estamos con pereza de discutir y le damos la razón y son capaces de decir, sí, pero lo que yo quería decir no era eso. O sea, que ni siquiera, o sea, no se lo quita uno de encima ni dándole la razón. Entonces, decime si eso, Sebastián, si eso no es, y ya ves, no es un loco ni nada, sino simplemente una característica muy marcada. Entonces decimos, ese necio, no me gusta hablar con él. ¿Y qué es lo que le ocurre? Bueno, que espanta, que se lo aguante la abuela, si está viva. Pero, ¿cómo va? Porque a no ser que sea ya que haya un interés personal en esa persona, pero es muy molesto, muy incómodo. Les pongo un simple ejemplo, que es bastante, diría yo, baladí, porque de una persona que simplemente tenga una característica que no nos agrada, pues no la tenemos en nuestro pequeño círculo de relaciones interpersonales. Entonces, no sé, me gustaría que volvieras a hablar, Sebastián, a ver si, porque lo que te quería aclarar es que Kurt Schneider, al dar la definición de psicópata, está pensando sobre todo en el psicópata antisocial, en el delincuente, o en el violador, en el ladrón compulsivo, en delincuentes en general, que generalmente tienen esa característica que es muy común en todos los anómalos de personalidad, que es la compulsividad, el impulsarse a conductas anómalas sin pensar en las consecuencias que puede tener lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir. Muchas veces tenemos ganas de darle una patada a alguien, o una gran insultada al jefe. Y no, la persona que hace eso no piensa que al día siguiente está patitas en la calle por irrespeto al gerente. No puede estar ahí, no puede seguir. Y de una vez ahí redactan la carta de despedida. Y no puede chistar porque eso incluso está respaldado por el código de trabajo. Eso es lo que se llama decisiones en cortocircuito. Se toma la decisión compulsiva sin pensar, como darle un tiro a alguien, como dicen en España, sin pensarlo dos veces. Eso hacen
los maleantes. Por eso si alguna vez, ojalá que nunca, ¿verdad? Nos quieren asaltar, lo peor que podemos hacer es oponer resistencia, porque la persona que hace eso está dispuesta a todo. Entonces, ¿qué pensás, Sebastián, de esto? Bueno, es que criticaste nada menos que a Kurt Schneider. Hasta dijiste que era una imbecilidad Una tontera. o Sí, una pero es tontería. que, bueno, yo tengo muy claro que yo no sé nada de esto, ¿verdad, profe? Pero esto es lo primero que escucho, de las primeras clases que tengo en mi vida sobre estos temas. Pero, no sé, mi opinión básicamente es que se vuelve un poco reductivo, ¿no? El definir un humano con su propósito que sea sufrir y hacer sufrir. Digamos, a, a mí me gustaría, bueno, no me gustaría, pero lo que imagino es que tal vez hay personas que no viven con ese propósito de hacer sufrir o sufrir, sino que por varias circunstancias y condiciones a su alrededor tienden a esos comportamientos anómalos, no necesariamente porque quieran destruir la sociedad, por decirlo así. Sí, hay casos en que sí, la actitud es destructiva, como el antisocial es fundamentalmente destructivo. Profesor, Ah, sí, este, había una señorita, no sé si es sí, Victoria o... correcto. Bueno, quería dar un poco mi opinión con respecto a eso. Ujú. Este, yo creo que la definición que hace Snyder, más que todo, por un lado, no creo que él sufra porque la persona antisocial dice que carece de valores. Entonces, me imagino que también es inescrupulosa para cuando hace daño. Pero con respecto a que hace sufrir a los que están a su alrededor, sí me parece que sí acierta con respecto a eso, porque ya sean los padres o familiares van a sufrir por las consecuencias de las conductas del individuo. Sí, bueno, estoy de acuerdo, Victoria, pero voy a puntualizar en la línea de tu comentario algo. Y es que el sufrimiento de un ladrón, de un asesino, un violador, tenemos que imaginárnoslo. O sea, yo no puedo dudar de que una persona que cometa delitos graves sufra. Para mí es muy evidente que tiene que sufrir. Y las declaraciones que dan algunas veces a los periodistas, los delincuentes, revelan, piensen ustedes que el que se mete a robar a una casa tiene que ir con un estrés espantoso, porque va dispuesto a matar y a que lo maten. También le quiero añadir que el estado de ánimo de una persona que comete delitos muy graves, como matar, robar, invadir una propiedad privada para robar a altas horas de la noche, ese estado de ánimo no nos lo podemos imaginar como tranquilo. Eh, Aparte de que por el tipo de conducta sufrirá, aunque usted dice muy bien, y estoy de acuerdo, no tienen valores. El sufrimiento no es porque se arrepientan de nada, porque muchos de ellos no se arrepienten. E incluso una característica de estos anómalos de personalidad en general es que no tienen arrepentimiento y que las consecuencias que tiene en su conducta las asumen no como consecuencia de lo que han hecho, sino como algo que tuvieron que hacer obligados por las circunstancias.
Es muy frecuente que le echen la culpa a la sociedad en que han vivido, a la familia, al barrio, a la sociedad que no los preparó. Frecuentísimo es esa justificación. O sea, la justificación anómala, absurda incluso, de su conducta es una de las características que hay que subrayar. Y desde luego que en una ocasión recuerdo una entrevista, yo no veo mucho televisión, pero por dicha no me perdí un documental, una entrevista que le hicieron por televisión hace muchos años a un delincuente gravísimo porque era un psicópata asesino compulsivo. Y el periodista le preguntó, le dijo, bueno, tengo entendido que usted en la Reforma, lo entrevistó en la Reforma, que usted aquí eh, ha matado. Dice, sí, he matado a 5 personas aquí en el penal, pero yo no me considero asesino. Vean ustedes, entonces, una característica típica del psicópata es que tiene un código moral y jurídico que es suyo, que no coincide con el código moral y jurídico de la sociedad en que vive, del ambiente en que está. Porque una misma conducta puede ser un asesinato o puede ser un acto heroico según las circunstancias. Si es en la guerra y vamos a la guerra, voluntariamente o obligados, nuestra responsabilidad es matar. Por supuesto, defender nuestra vida, pero matar. Y cuanto más matemos, más heroicos somos. Más nos ganamos un monumento, a lo mejor. Y es la misma conducta, son homicidios. Por lo que ese psicópata asesino compulsivo decía que él había tenido que matar esas 5 veces ahí porque él no soporta o no soportaba, ya murió, o lo mataron o se suicidó ahí mismo en el penal porque como le tenían miedo le llevaban la droga y ya en los últimos años un periodista dijo que estaba completamente esquizofrénico por marihuana. La marihuana produce esquizofrenia en gran escala y que él no soportaba que un hombre más fuerte le pegara a un hombre más débil, que eso lo podían hacer si no estuviera él presente. O sea que no solo no se sentía asesino, sino hombre sumamente justo, que hacía lo que nadie hace, defender a alguien que nada era de él, solo porque era más débil que el otro. Entonces, me gustaría que Victoria volviera a hablar porque creo que es evidente lo que Schneider decía, de que el psicópata sufre y hace sufrir a sus familiares, a sus amigos, a la sociedad en que vive por los crímenes que comete. Y el estado de ánimo de un ladrón, un asesino, no puede ser jamás alegre. No digamos que no puede ser feliz porque yo diría que debe haber muy pocas personas en el mundo que diga y hasta se puede sospechar que no anda muy bien de profundidad de pensamiento, alguien que diga, yo he sido feliz toda mi vida, en todo momento. No, porque la vida no es para complacer a nadie. Es como dicen en España, una de cal y otra de arena. Estamos contentos muchas veces sin una razón consciente y otras, pero siempre hay preocupaciones de todo tipo. Y las preocupaciones de un psicópata con una conducta delictiva es que ninguno de nosotros que somos personas normales desearía estar metido en el caparazón, en la personalidad, en el cuerpo de un hombre así, que necesariamente esas personas son desgraciadas. Para mí es evidente. Entonces,
Victoria, vamos a ver si vuelve a hablar usted para ver cuál es el punto. Bueno, le aclaro en la misma línea de su comentario esto, de que esas personas hay que suponer que sufren realmente y hacen sufrir. Bueno, profesor, desde el punto de vista que usted lo presenta, me imagino que sí. Bueno, yo leí que algunas de las características de estas anomalías antisociales son personas que viven sin preocupación y que son inestables también, entonces toman las decisiones impulsivamente, entonces no sé en qué estado podría estar la persona que hace daño, pero como lo presenta usted puede ser que sí tenga algún grado de sufrimiento. Tal vez, como dice usted, eso se presenta desde la niñez, entonces viene arrastrando eso hasta su edad adulta. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, Victoria, porque siempre he leído que la psicopatía, ya me oirán en este curso hablando indiferentemente de psicopatía o anomalía de personalidad, ¿verdad? Solo que en la psiquiatría clásica se empleaba solo la expresión psicopatía, que lo que significa es psique en griego, significa alma, ustedes lo deben saber, y patos es enfermedad. O sea, psicopatía no significa literalmente más que enfermedad mental o enfermedad psíquica. Pero desde luego que lo que llama la atención es que estas anomalías de personalidad tienen grados muy leves, que tal vez alguna rareza tenemos todos o una característica muy marcada. También hay una gran relatividad en el criterio, porque las personas que hemos pasado toda la vida leyendo por formación, también por vocación, pues no nos algunas otras personas no nos entienden cómo podemos soportar una vida de 8 horas o más diarias de lectura. Es muy frecuente que las personas digan, yo leo de vez en cuando algún libro, pero pasar mi vida leyendo 8, 10 horas diarias, la mayor parte de los días de mi vida, pues eso puede parecer hasta pues, tal vez anormal, tal vez patológico, ¿no? Pero fíjense que en un curso de este primer curso que reciben ustedes ayer, eh, un, un alumno comentó que bueno que puso el ejemplo de Einstein y de Newton, más o menos en este sentido, creo que era el planteamiento de que eran personas, y yo también puse otro ejemplo, el de Thomas Alva Edison, personas que por su genialidad, y ahí no es solo que tengan vocación, como la tenemos muchas personas, sino el genio compulsivo, obsesivo por descubrir algo o descubrir algo más de lo que han descubierto y que su vida está totalmente consagrada a eso y a ninguna otra cosa, clase. Y claro, entonces, pues son hombres que han tenido muchos problemas con su esposa, con sus hijos, porque muchas veces se tienen que ir a buscarlo la esposa al laboratorio a altas horas de la noche o ahí mismo el laboratorio en la casa y decirle, pero tienes que comer algo, no comes desde el almuerzo, te vas a enfermar. Y el otro, pues, sí, sí, ya voy. Einstein era también muy criticado por una de las dos esposas que tuvo en ese sentido. Y Einstein, que era un hombre humildísimo, le dijo, mira, si yo pudiera ser de otra manera, lo sería, pero no puedo. Déjame, voy a ver hasta dónde llego. Pero ¿qué voy a hacer yo? Eso también dice ese delincuente,
puesto un poquito por contraste, claro, extremo, hablar del ejemplo de Einstein, un hombre que le hizo bien a la humanidad, uno de los grandes genios de la historia de la física y la matemática, con ese delincuente que le dijo al periodista ese que había matado a 5 en la Reforma, que él no podía dejar de ser lo que era. No podía. Dijo. Y añadió, porque era un hombre que leía, que tenía cierta cultura, leía la Biblia, sobre todo en el penal cuando apareció ahorcado, se dieron cuenta de que leía la Biblia y subrayaba cosas, y hablando con los periodistas era muy desenvuelto. A veces hasta parecía un ministro en vez de un gran asesino. Y que añadió, no puedo ser de otra manera. Como Einstein en su creatividad a beneficio de la humanidad, tampoco podía ser de otra manera cuando la esposa lo criticaba porque no le dedicaba ni un minuto a los hijos, ni a ella, ni a nada, ni comía. Que es mi destino, dijo ese psicópata. Y tan típicamente psicópata que el periodista le preguntó, bueno, ¿y qué? Usted supongo que querrá salir libre algún día. Dice, sí, espero en Dios salir libre. Ah, bueno, ¿y qué haría usted en libertad? Analicen esto, lo que dijo. ¿Iría a ver a su mamá? No, mire, lo primero que haría es buscar a un enemigo que tengo yo a muerte, que estuvo aquí, que siempre nos tenían separados. Nunca pudimos encontrarnos en el patio. Los dos no podemos estar en este mundo. Nos vamos los dos de aquí o queda uno por casualidad. Pero esa pelea, hasta la podrían montar ustedes los periodistas en el Estadio Nacional, que sería una gran pelea, porque sería a muerte. Mi enemigo se llama Pellejo el Hora o algo así, dijo. Pico el Hora. Hombre valiente, pero ya les digo, no podemos existir los dos en este mundo. O sea, iba a aprovechar si salía libre, no para seguir libre, sino para que lo volvieran a meter a la cárcel si quedaba vivo. O sea, una de las características, sobre todo en este grado de psicopatía, es que son incorregibles y reincidentes. Y su voluntad está por encima de cualquier aspecto volitivo, o sea, cualquier dimensión de su voluntad que quisiera cambiar. Algo que se les impone y que por eso ese delincuente decía que era su destino. Entonces, vean ustedes, no sé si Valeria o alguna otra persona quisiera, veo muy atenta a Carol Gutiérrez, que ya en otras ocasiones me parece que le hemos arrancado alguna opinión. Si ahora no le molestaría comunicarnos alguna opinión sobre estos casos y sobre todo algo que pues hemos discutido un poquito con Sebastián y con Victoria, sobre todo a propósito de la definición que da Kurt Schneider de que el psicópata sufre y hace sufrir. A mí no me cabe duda, pero yo aclaré en qué sentido se podía pensar que, porque se puede también pensar que ellos no sufren, que los que sufren son las víctimas de lo que ellos hacen. Pero es que hacer el mal no puede traer como consecuencia ninguna alegría. Y el estado de ánimo que supone la maldad es muy negativo, es una desgracia. O sea, el que hace el mal es un desgraciado. ¿Qué opina usted, Carol? Profe, con respecto a la definición, yo siento que no es incorrecta, sino que es muy superficial, que es muy básica. Porque como usted dice, ellos hacen el mal, pero realmente ellos
muchas veces por traumas de pequeños o porque han nacido así, han sufrido consecuencias del mismo entorno, entonces ellos sí sienten algún sufrimiento. O muchas veces lo hacen también como para llenar vacíos. He estado viendo mucha información sobre ese tema, en el que muchas veces es también por, ¿cómo se dice? Como incompetencia sexual, muchas veces, o porque la misma sociedad los aísla, ¿verdad? O los hace menos. Obviamente que son factores que hacen más grande pues esas anomalías que ellos ya tienen, ¿verdad? Y yo siento que el concepto es muy básico porque realmente, como usted dice, yo también sufro y yo también he hecho sufrir a personas de una u otra manera. Entonces siento que realmente todo ser humano en algún punto le va a provocar algún tipo de sentimiento a otra persona y también uno va a sufrir. Entonces como que ese concepto se queda muy al aire, digamos, muy básico, no profundiza tanto. Bueno, al sufrimiento que se refiere el psiquiatra alemán, no es un sufrimiento cualquiera como el que usted dice que le ha producido a algunas personas. No, es un sufrimiento que implica una agresión muy grave a la sociedad, porque esa gente está dispuesta a matar, a que la maten, desprecia totalmente su propia vida y la vida de los demás. Entonces, ¿qué posible normalidad de estado de ánimo puede haber en una persona así? Entonces, la definición de, de Kurt Schneider es esencial. Usted dice que es básica y estoy de acuerdo en que sea básica, pero superficial no, porque coge el asunto por su raíz y en el grado máximo, porque lo que habría que, ya lo hemos conversado con Sebastián y con Victoria también, lo que tenemos que reconocer es que las rarezas de personalidad no pueden confundirse, las simples rarezas, que todas las tenemos. Y lo que usted dice es cierto, a veces le hemos producido algún sufrimiento a alguien, a la mamá, a un hermano, en una relación sentimental, una grosería que le hemos dicho a alguien. O sea, ¿quién no ha hecho eso alguna vez? Pero eso no es el sufrimiento a que se refiere el psiquiatra alemán, o el que produce un asesino, un violador, o un ladrón que va armado con un puñal por si tiene que pelear con el dueño de la propiedad. Esos son ya palabras mayores. Son sufrimientos horrendos. Y claro que a veces las leyes son, aquí mismo en Costa Rica, yo no sé si han mejorado, pero hace unos años un maleante que se metió a una casa a altas horas de la noche, el dueño de la casa, cuando oyó que los niños estaban llorando en el cuarto, se acercó y el hombre estaba metido ahí. Y claro, pelearon y el maleante pues estaba con toda la conciencia de lo que quería hacer y estaba armado y el dueño de la casa no, y le metió una puñalada. Murió a los pocos días en el hospital. Y la familia, me contaron a mí, tuvo un problema porque el maleante acusó a la familia porque la esposa muy valientemente había entrado con él al cuarto cuando vio que estaba su marido peleando con el asesino, le dio unos mordiscos en un brazo, heroicamente la mujer. Y por eso tuvieron problema, la familia tuvo problema más bien, o sea que la ley como que no castigaba debidamente al maleante, sino más bien casi resultó acusada a la familia. Eso es increíble. O lo que dicen aquí, que si uno por la noche ve que le están tirando la puerta y uno grita, viene la policía y siguen tratando de botar la puerta. Si tiene uno a mano el revólver, eh, al ver si ese el que está botando la puerta entra es para matarlo. Entonces, si puede por alguna ventanilla darle un tiro, se lo da.
pero que ahí llevaría todas las de perder porque tendría que, si el maleante no llevaba revólver, vean ustedes como si fuera una pelea reglamentaria. Es que es increíble eso del derecho en Costa Rica. Que si el otro lo que tenía era un puñal, que es un arma inferior a un revólver, no cabe duda de que es inferior, que entonces había desventaja. Que el maleante estaba en desventaja. O sea que si ese maleante en realidad no se murió, sino al día siguiente pone la demanda y como si hubiera sido una pelea reglamentaria, el que lleva las de perder sería el dueño de la casa y estaba amenazado de muerte. Pero bueno, eso nos desvía hacia un asunto jurídico increíble aquí en Costa Rica. Pero bueno, yo creo que ya está claro esto, de que solo la definición de Schneider, que ya le digo, es radical, es básica, dijo usted. Superficial no, porque se refiere a los grados más graves de conducta, a una conducta que universalmente es punible, es castigable gravemente con muchos años de cárcel o incluso con la pena de muerte. En algunos estados de los Estados Unidos es la silla eléctrica o la cámara de gas. Y aquí en Costa Rica por lo menos 30 años, aunque ahora están pensando en 50 años de cárcel aquí en Costa Rica para el feminicidio, porque parece que están ocurriendo asesinatos de mujeres frecuentemente. Entonces, cuando una conducta se repite y es grave, hay que imponer nuevas leyes. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero hasta el momento creo que la máxima condena en Costa Rica son 30 años. Entonces vamos a ver si recogemos algunas de estas características para que ustedes las subrayen y teniendo presente esto, de que no es lo mismo anomalía de personalidad que el concepto propiamente psiquiátrico de psicópata. En la anomalía de personalidad hay un eje etiológico. No sé si esta expresión me la entienden. Bueno, por si acaso no la ven clara. Etiológico es lo que se refiere a la causa o las causas. Entonces, si digo el eje etiológico, vamos a ver Gabriel González. De acuerdo a esto, ¿qué significa esto de, lo acabo de decir, no sé si lo recogiste? El eje etiológico, dije, de la psicopatía o de las anomalías en general en diferentes grados, claro, es el choque entre el psiquismo superior y el psiquismo inferior. El psiquismo superior es la racionalidad y la voluntad racional a que acompaña a la razón. Y el psiquismo inferior es la voluntad ligada a las necesidades, a los instintos, a las inclinaciones, a todo lo que directa o indirectamente depende de nuestros instintos, nuestras necesidades orgánicas. Y entonces, siempre en el anómalo de personalidad gana la inclinación instintiva y no la razón. Por lo que la conducta es anómala y tiene consecuencias negativas, por supuesto. Entonces, Sí, pero no siempre. De hecho, ahora que usted lo menciona, no siempre que. no siempre gana la irracionalidad. Se han dado casos bien documentados de psicópatas ya clínicamente desequilibrados que de hecho logran subir bastante alto en ciertas jerarquías sociales que uno pensaría requieren un nivel de racionalidad importante en círculos políticos o económicos. Entonces, y grandes, ¿sí? Y grandes capitanes en la Y historia, sí. si los analizamos fríamente en psiquiatría, pues resultan psicópatas.
Napoleón era un desalmado, un psicópata desalmado, que decía que qué importaba que murieran 600.000 seres humanos con tal de que se impusiera la autoridad de Francia en toda Europa. Ujú. Y eso no, normalmente no se puede aceptar. Bueno, de acuerdo, entonces seguí, a ver. Bueno, bueno, profesor, básicamente ese era mi comentario. Sí, en la historia es muy fácilmente apreciable, como me viene el ejemplo de Julio César, hombre glorioso en la historia romana, que durante sus guerras en la Galia mató a uno de cada 3 galos que existían y al otro lo esclavizó, y el otro sí quedó en la Galia. O sea que me parece que todo el mundo puede pensar fue un poco excesivo incluso para una conquista militar de la Edad Antigua. Entonces, y sin embargo, fue un político brillante, un administrador impecable y uno de los hombres más influyentes, por mucho, en toda la historia de la humanidad. Entonces, no podemos decir que simplemente el psicópata sea un irracional, un paso por encima de las bestias. Pero tengo que aclarar esto, Gabriel, de que la racionalidad no va orientada siempre a lo normal. Incluso en filosofía hay un principio que indica que el absurdo, lo absurdo es lo que no tiene lógica, pero lo absurdo es una variante de la lógica. Por tanto, algún sentido le podemos encontrar a los mayores absurdos. Y además en psiquiatría se sabe que el psicópata propiamente dicho suele tener un coeficiente intelectual muy superior a lo normal, que es por lo menos la gran mayoría normales de coeficiente intelectual y muy frecuentemente y algunos asombrosamente inteligentes están por encima del coeficiente general de la población. En los Estados Unidos han aparecido y aparecen delincuentes que engañan a la policía, que engañan todos los sistemas de seguridad. Y ya ustedes saben que en el mundo están ocurriendo multitudes de estafas muy sutilmente planeadas por delincuentes, por psicópatas antisociales. Entonces, si alguna característica no tienen es que sean tontos, pero muchas veces podemos pensar, bueno, y esto que yo les acabo de comentar, que fue un comentario que hizo en la clase de ayer un estudiante de este primer curso que ustedes llevan, y puso como ejemplo a Newton y a Einstein. Yo puse el ejemplo también de Santiago Ramón y Cajal, español, que premio Nobel de medicina por el descubrimiento nada menos del sistema nervioso, la estructura del sistema nervioso, un microscopio rudimentario. Pero pasaba día y noche Ramón y Cajal, que la esposa tenía eh, que ir a decirle que no había comido desde la tarde, que por favor, que ella no podía dormirse pensando que él no iba a comer y que iba a amanecer ahí. Y desde luego que eso, pues mucha gente diría que eso es anormal, porque cómo se va a descuidar también el eje de nuestra existencia, que es nuestro cuerpo, nuestro organismo. O Edison, que también, que ya enfermo, le preguntó al médico, doctor, ¿puedo ir al laboratorio, al taller? Y le dijo el médico, bestial, claro. Le dijo, en una ambulancia, ¿por qué no? Entonces, la obsesión por crear nuevos principios científicos, se tiene la tentación de considerar que es patológico. O sea, las personas que sobresalen, además los genios sobre todo, siempre han llamado la atención por anomalías. Algunos genios incluso han sido incapaces de llevar una vida, de valerse por sí mismos y han tenido los admiradores de su literatura. Pienso, por ejemplo, en James Joyce en el siglo XX,
autor de la novela más revolucionaria de la historia, que es el Ulises, que un grupo en París de admiradores de su literatura lo mantuvo durante un tiempo. Él era un hombre preparadísimo, cultísimo, que dominaba varios idiomas, que trabajó un tiempo como maestro de escuela, imagínense ustedes, porque posiblemente no tenía títulos superiores y por su manera de ser no encontraba trabajo y lo tuvieron que mantener y era un genio. Por eso decía un gran humanista español, Gregorio Marañón, que el genio parecía un desarrollo monstruoso de la inteligencia en una línea a expensas o a costa de todas las demás. O sea, porque una persona puede ser muy genial en una determinada línea y luego no saber casi ni hablar. En el fútbol, el mayor genio del fútbol en la historia es Leo Messi, que ustedes lo habrán visto alguna vez. Leo Messi en las entrevistas da la impresión de que es un oligofrénico, o sea, un retrasado mental. Casi no sabe expresar lo poco que se le ocurre. Entonces, eso ocurre prácticamente en todos los campos con la genialidad, que es algo que se Profesor, sale de lo normal. Ajá. profesor, entonces se podría decir que en los sociópatas estos se pueden dar dos clasificaciones, porque hay antisociales, personas antisociales que solo matan por unas monedas y hay otras que son mentes criminales, como la serie esa, que son personas con mucho ingenio y que estudian toda eh, su forma para actuar, para ya sea secuestros o tener una conducta de asesino serial, por decirlo así. Tal vez me estoy yendo mucho a la televisión, pero ve uno de esos casos de mentes criminales y ve también ladrones de calle que uno no puede, o sea, que tal vez ni el colegio sacaron. Entonces, hay como de los dos, mentes muy ingeniosas como personas que no. Sí, pero para situarme en el tema central en el que usted apunta es lo de la criminalidad, que con la tendencia o la capacidad, yo no voy a decir la virtud, ¿no? Que en cierto modo o en ciertas circunstancias la capacidad de matar, ojalá la tuviéramos todos en el caso de que tengamos que defender nuestra propia vida y los códigos penales del mundo eximen de punición, de culpabilidad, de punición, de castigo a una persona que demuestra que mató en defensa propia. Ojalá tengamos, yo diría, esa virtud, pero dudo de que la tengamos todos, como también creo que en el suicidio, que es un tema muy importante que en algún momento podemos tratar, un análisis fenomenológico del suicidio. No es cualquier persona la que es capaz de suicidarse. Y además ahí pues hay planteamientos superficiales como la persona que dice que es cobardía, o otras personas dicen que, sí, que es cobardía. Generalmente piensan eso y están equivocados. Siempre se requiere un valor básico y una predisposición. A propósito de lo que acaba de comentar Victoria, le digo esto, ¿qué pensaría usted de una persona que ha matado a otra, como sea, de la manera que sea? Puede ser con un golpe, un garrote, o sea, que luego se le pregunta por qué mataste a esa persona y que diga, es que me dio mucha cólera. ¿Cómo se puede justificar por mucha cólera un asesinato?
sea, esa persona que mata es un asesino. Y claro, la persona que mata en defensa propia se podría hasta decir que es criminal, pero con dudas, porque ¿cómo no va a tener derecho si uno es amenazado de muerte? ¿Cómo no va a tener derecho si le dan ocasión a defender su propia vida? Por defender la vida de otro, vamos a dejar que nos maten. O creer que el soldado en combate, que es un héroe, es un asesino, porque ha matado una gran cantidad de enemigos. Y por eso ha sido condecorado. O sea, son planteamientos que les hago para que ustedes se reflexionen sobre ellos y tengan una opinión objetiva, fría, eh, porque a mí no me cabe duda de que el suicidio debe ser reconocido como una virtud, una predisposición, y que en algunos casos es muy fuerte, genéticamente muy fuerte, y por cualquier motivo la persona se suicida. Y que si no se da esa predisposición, la persona prefiere seguir viviendo en una situación infernal porque no es capaz de matarse. No sé si tal vez Gabriel quiere decir algo porque ya se nos está yendo el tiempo, pero es muy interesante esto porque son valores muy relativos. El concepto, ya dije, de heroicidad es que el que mata en combate, en guerra, es un héroe porque esos son homicidios, claro que son homicidios, pero el concepto de homicidio no es equivalente al concepto de asesinato. Gabriel. Ujú. Bueno, profesor, con respecto a lo que usted dijo primero sobre el homicidio simplemente porque le da cólera, eso puede significar dos cosas. Por ejemplo, el derecho de todo el mundo civilizado ha reconocido la emoción violenta como un estado de menor culpabilidad por locura temporal. El ejemplo típico es el que, el que encuentra a su mujer con un amante en su propia cama y procede a acribillarlos a los dos. Eso, pese a lo que algunos opinan, se califica como un homicidio atenuado Sí, que recibe, atenuado. sí, que Sí, recibe una menor son pena. factores en derecho penal, Sí, son atenuantes. sí. Por otro lado, el que, el que simplemente se enoja, es decir, normalmente y mata a alguien por cualquier otra razón, por ejemplo, no sé, se me ocurre que por una cuestión de tráfico, que se han dado los casos, eso muestra o dos cosas, o un sentido muy reducido del valor de la vida humana, o directamente una separación peligrosa de la realidad. Esto, Y estos, una compulsividad que la persona no puede refrenar, no tiene freno psicológico. No, exactamente. son las decisiones en cortocircuito, que son una característica esencial de estas anomalías de personalidad que estamos estudiando. Sí, ese ejemplo. Ah, bueno, pero te interrumpí, querías decir algo más. Bueno, bueno, sí, que como si, digamos, como humanidad hemos convivido con la muerte y con quitar la vida básicamente desde que tenemos la mínima capacidad cerebral para registrarlo. Entonces, desde luego hemos llegado a todo tipo de justificaciones, incluso por ejemplo, incluso en los filósofos más grandes de la Iglesia Católica, como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, han dedicado largas páginas a escribir teorías de la guerra justa, porque hay un entendimiento, yo diría que casi universal, de que no es lo mismo matar a una persona en la vida normal que, que cumplir con el deber que tengo a una causa o fuerza superior de matar a mi enemigo en guerra. Eso no merece, sí, eso no merece condena, eso merece la Cruz de San Fernando, que es la condecoración que yo conozco de España, porque Sí, aquí obviamente, sí, la la más gran, alta. sí, Sí. la gran
Cruz Laureada de San La Fernando. Laureada Sé de que San Fernando. San Fernando fue uno de los grandes héroes de la España de la Reconquista. Ujú. Sí, está muy bien. Bueno, entonces, muchas gracias por las intervenciones y a todos los presentes. Nos veremos presencial, virtualmente, o sea, en pantalla dentro de 15 días, porque en la próxima semana les mandamos algún material al email de ustedes y ahora la asistenta seguro quiere comprobar alguna cosa ahí de entonces, muy interesante ya ven ustedes todo este intercambio de opiniones, muy edificante, y ya que hice la diferencia entre intercambio de opiniones y discusión, esto realmente es un diálogo y es muy instructivo para ustedes. Entonces, esperen un momentito para... Bueno, me alegro que haya sido una clase muy provechosa, como siempre. Hay varias personas que me dijeron que no se podían conectar porque tenían diferentes problemas de tormenta y etcétera. Así que también les recuerdo que cuando ustedes tengan un problema de ese tipo, nada más me manden un mensajito por WhatsApp y yo ahí obviamente les justificaré el que no estuvieran en la clase. También les digo que las clases, no sé si se los di al principio, pero tal vez no están algunos o algunas, están ya en mediación virtual. También hay un canal que se llama Urcalia, se los voy a poner acá en el chat. Em, este, y ahí van a poder encontrar todas las clases que estamos subiendo. Si no lo pueden encontrar en mediación virtual, lo pueden buscar también en YouTube y buscan ahí la clase a la que necesitan referirse. Ok, entonces, Victoria Gómez, por aquí la veo, Victoria. Presente. Ujú. Víctor Morales. Víctor Morales. José Gerardo Cruz. Presente. Michelle Madrigal. Michelle, Vanessa Murillo. Presente. Gracias, Vanessa. Andrés Cambronero. Presente. Gracias, Andrés. Gabriel González. ¿Presente? Gracias, Gabriel. Jeffrey Mata. Jeffrey Mata. No. Afet Méndez. Ah, ahí está Michelle. Ah, ok, Michelle, ya te vi, sí. Jeffrey Mata. Lo veo también a Jeffrey ahí conectado. Afet Méndez. Marcos Ortega. Buenas tardes, presente. Ah, sí, Marcos, ya lo vi. Alan Arrieta. Apenas nos cayó el aguacero, vean. Ya se soltó el agua aquí en Alajuela. Cristel Calvo. Sebastián Cartín. Presente. Gracias. Jocelyn Castro. Kaylin Cordero. Presente. Jocelyn aquí, presente. Ah, Jocelyn también, ahí la vi. Ok. Carol Guadamus. Presente. Anthony Guerrero. Presente. Sebastián Herrera. Presente. Alfonso Marín. Alfonso Marín.
María Mora. Presente. Sebastián Quiroz. Sebas. Presente. Miley Sequeira. Yelka Varela. Presente. Luis Alfaro. Y Kevin Gómez. Presente, profe. Vale. No, ese sería. Bueno, perfecto, entonces que estén muy bien, nos vemos dentro de 2 semanas, por ahí les estaré enviando un texto la próxima semana para que lo lean para las clases de hoy en 15. Pero ya, Gracias. 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 Diego, gracias. Estén muy bien, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.